Bienvenidos amigos, hoy te voy a enseñar a hacer los pastelitos más rápidos y prácticos de todos para salir de paso, sin hojaldre ni levadura y que quedan riquísimos. Si quieren hacer los clásicos les dejo por acá arriba esa receta que tienen ya en el canal. Comencemos. Necesitamos muy pocos ingredientes, 250 gramos de harina leudante o harina 4 ceros con una cucharadita de polvo para hornear. En este caso estoy usando leudante. 110 mililitros de agua, 150 gramos de dulce de membrillo o batata, aproximadamente va a depender de cuánto les guste ponerle de relleno. Una cucharadita de sal y 40 gramos de manteca fría. También una cucharada extra de manteca para luego pincelar y un poco de azúcar para espolvorear. Comenzamos volcando en el bowl la harina, la sal y la manteca fría. Con las yemas de los dedos vamos a formar una especie de arena frotando la manteca con la harina. Una vez así, le agregamos el agua. Mezclamos un poco con la espátula y después formamos la masa con las manos. No es necesario amasar, solamente vamos a terminar de unir para que no nos quede ningún rastro de harina. Una vez así la podemos poner en el bowl tapada o envuelta en film y la vamos a llevar a la heladera por 20 minutos para que descanse un poco y nos sea luego más fácil estirar. Mientras tanto pueden prender el horno a 200 grados centígrados para que se vaya calentando. Ahora sí, la vamos a estirar ayudándonos con un poco de harina para que no se pegue y les recomiendo estirarla finita de unos 2 milímetros de espesor porque luego al tener polvo de hornear va a crecer un poquito. Yo me ayudo con esta madera para cortar los cuadraditos que son de 8 por 8 centímetros. A los recortes los vamos a guardar y luego los vamos a estirar para hacer más cantidad. Ponemos el dulce en el medio de los cuadrados dejando otro libre y antes de poner encima el cuadrado libre lo que vamos a hacer es pasarle un poco de agua para que se pegue. Ahora sí, vamos a ponerlo encima de forma que las puntas no coincidan y presionamos con los dedos todo el contorno del dulce para que se pegue bien. Y hacemos lo mismo con los demás. Una vez todos listos, les vamos a pasar por el contornito del dulce un poquito más de agua y vamos a presionar primero 2 puntas y luego las otras 2 puntas. Y lo mismo hacemos con el resto. Y los vamos a colocar sobre una placa enmantecada o en este caso con tapete de silicona. Y antes de llevarlos al horno vamos a pincelarlos con un poquito de manteca blandita en el medio donde está el dulce y después espolvoreamos con azúcar. Llevamos a un horno precalentado a 200 grados centígrados, es un horno fuerte, hasta dorar de 12 a 15 minutos. Dejamos enfriar y listo, a disfrutarlos. Te invito a dejarme un me gusta y suscribirte que es gratis y así no te perdés ninguna receta. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.